Saludos a todos ustedes, ya estamos de vuelta aquí en este canal, en esta página, pues saludándoles que estén bien donde quiera que estén, donde quiera que nos puedan visualizar este video. Pues vamos a exponer un poco también de los pensamientos a lo que está ocurriendo en estos momentos, y la verdad que es un momento de pánico a nivel mundial, sobre todo como persona de una descendencia, origen indígena de este continente. Pues la verdad es muy preocupante lo que está pasando, porque vemos hoy en día esta pandemia está prácticamente en su mejor momento trágico en los países europeos como España, Italia, en los países desarrollados con un sistema de salud, con un sistema de ciencia muy avanzado a lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de los países. Y como Estados Unidos también, un país potencia con un desarrollo de tecnología científica, medicina y un sistema de salud que no desampara a la mayor parte de su población, pero sin embargo hoy se encuentra como un epicentro de toda esa tragedia sobre el corona. Pero hay otros temas políticos atrás de todo eso, y hay controversias, y hay dime y diretes, y hay conspiraciones, las teorías que cómo se formó la enfermedad y cuál es el propósito. Y lo otro también es de que creo que, para mi entender, creo que si hay alguien detrás de eso, es la ciencia quien va a descubrir, porque actualmente hay tecnología para descubrir el mínimo error de una criminología, ¿no? En el caso de muchos crímenes que son resueltos por la tecnología. Y esto también creo que muchos científicos van a desarrollar o van a descubrir si es que realmente fue creado esto por el ser humano o porque realmente viene de la naturaleza, que es mi propia conclusión, que este es propiamente de la naturaleza y que la misma naturaleza lo va a llevar, y que cada 100 años siempre han aparecido pandemias que se ya han llevado millones de habitantes. Entonces creo que ahí es donde entra también en la parte política. Actualmente, pues como ven ustedes, pues Estados Unidos está aprovechando este momento de invadir a Venezuela. Y ahí sale otro tema ahí también, cómo han operado Estados Unidos a través de mantener el poder, el control económico, que hoy en estos momentos la columna vertebral de la economía mundial es el petróleo, y que hoy está en un caos de precio, lo más bajo que se puede encontrar a nivel mundial. Creo que tiene que ver mucho con esto, pero hace que en los años 60, en los años 70, las organizaciones productores de petróleo organizaron la OPEP. Entonces creo que ahí es donde ellos van a decidir esto a través de la economía mundial, porque antes Estados Unidos manejaba totalmente toda esa cuestión de la economía mundial. Pero vamos a lo que son las teorías, y que yo también descarto, no confío en los gobiernos, tanto los gobiernos de cualquier país como las potencias, China, Estados Unidos, Rusia, Japón, países europeos. Hay un espionaje, hay un complot entre estados. Entonces ahí nace eso también, porque vemos Estados Unidos cómo ha venido manejando la mala desinformación, cómo ha venido creando las invasiones en otros países, infiltrando el Estado, infiltrando las organizaciones. Lo vemos en Venezuela. El mayor caso que vemos es un ex agente de SEBIN, que era un director de policía en Venezuela, quien fue acusado por Estados Unidos por narcotráfico. Pero después de que se hizo el golpe de Estado que no funcionó, se descubrió de que él estaba trabajando para la CIA de Estados Unidos, y Estados Unidos lo quitó de la lista negra que ellos tenían como para extradición por crímenes y por torturas en Venezuela, que él estaba trabajando bajo la administración de Hugo Chávez y fue descubierto bajo la administración de Nicolás Maduro.
Entonces, él torturaba gente, claro, sí torturaba gente en Venezuela, pero era para dar una mala opinión pública al gobierno bolivariano. Entonces, solo ahí se podía crear una mentalidad de la gente exterior de que es un régimen que tortura a la gente, pero realmente eran trabajadores, agentes de la CIA quienes hacían eso para tener un impacto. Y lo otro que se acaba de descubrir hace como unas 3 semanas, el narcotraficante Cliver Alcalá, que fue un general de gran prestigio bajo la administración de Hugo Chávez y que también fue descubierto cuando Nicolás Maduro fue electo por segunda vez. Entonces él se refugió en Colombia y que Estados Unidos sabía que era un narcotraficante y que trabajaba para la EA, trabajaba para la CIA, trabajaba para la organización de USAID, que es una organización internacional de desarrollo con fondos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, él estaba como infiltrado dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, pero cuando Nicolás Maduro descubrieron que era parte de una conspiración, entonces él se refugió en Colombia y hace 3 semanas lo descubrieron que compró un armamento de una cantidad de dinero de $500,000, $600,000. Entonces ese arma lo descubrieron y ahora también, de hecho creo que ya estaba acusado por Estados Unidos que tenía un precio de $10 millones. De $10 millones. Después ahora ya se vino a Estados Unidos en aviones privados de la DEA, del FBI, de la CIA. Entonces ahí es la parte conspirativa de que esta pandemia, creo que los países se están acusando mutuamente. Y lo otro también es la parte política de los presidentes, que muchos presidentes se han enfocado en la parte política, que es lo económico, pero otros presidentes que por naturaleza son doctores o son médicos, pues han tomado una medida como doctores, como profesionales, como médicos. Pero en el caso de Estados Unidos, un presidente empresarial del sector privado, que no es médico, que no es científico, simplemente es un operador de sector privado, es un operador de políticas capitalistas, que hoy es el presidente de Estados Unidos. Hoy acusa a la Organización Internacional de Naciones Unidas de Salud, culpándole a esa organización por la tragedia que está ocurriendo hoy en Estados Unidos. Pero sabemos de que la Organización Mundial de Salud de la ONU fue quien recomendó esto como una pandemia hace tres meses. Pero Estados Unidos no lo tomó en serio. ¿Por qué? Porque el presidente siempre se burlaba de esto. Incluso la Organización Internacional de Salud repartió mascarillas a diferentes países. Pero el gobierno federal de Estados Unidos se negó a esa donación para que se prepararan para ese escenario. Porque hay una organización federal de Estados Unidos que es el CDC, se llama en inglés, que es el control de enfermedades de federal. Ahí es donde controlan, investigan las diferentes enfermedades que pueden aparecer, y cualquier medicina, cualquier utilidad de medicamento, cualquier insumo de medicina tiene que ser aprobado por el gobierno federal de Estados Unidos. Y fue en ellos quienes no aprobaron esa mascarilla de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Por eso no aceptaron la ayuda de la organización. Ahorita el gobierno lo está acusando a ellos. Y como también cualquier institución en Estados Unidos, hay instituciones que regula el alimento o cualquier producto que pueda ser vendido a la población.
tiene que ser aprobado por el gobierno federal para que pueda ser distribuido, para que pueda ser vendido. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que hay muchas partes que juntar para que la ciencia humana pueda resolver dónde vino o puede resolver una cura para esta enfermedad. Y lo otro también, las sanciones económicas de Estados Unidos, que es quien maneja el Banco Mundial, que ha sancionado a países como Irán, hasta incluso ha sancionado a China, a Rusia y ha sancionado a Cuba por más de medio siglo, ha sancionado a Venezuela por medio siglo, hasta incluso Venezuela pidió una ayuda monetaria en el Fondo Internacional del Banco Mundial, pero se lo negaron. ¿Por qué? Por Estados Unidos, porque ellos son los que controlan los bancos. Y es por eso que en el libro que yo lo publiqué, pues hablo de ahí, que se debe crear de las Naciones Unidas un secretariado de Fondo Monetario Internacional. Ahí es que Naciones Unidas debe crear un estándar de que cómo se puede aplicar los fondos o cómo se puede crear el presupuesto de diferentes naciones conforme los estándares educativos, con estándares de vida, con estándares de desarrollo humano que han estudiado dentro de la organización para que los países puedan desarrollarse, pero tiene que ser las Naciones Unidas quien debe tomar ese control del Fondo Monetario Internacional y quien debe tomar el control del sistema financiero internacional y no Estados Unidos, para que no pueda sancionar a otros países. Pero como también, si Estados Unidos insiste en poder sancionar a los países, creo que Estados Unidos también debe ser sancionado por los países desde las Naciones Unidas, en forma no de armas químicas, no de bombas, no de una invasión militar, pero de alimentación. Porque si todo, hasta incluso con solo los países de este continente, de México, Centroamérica, Sudamérica, si esos países se pusieran de acuerdo a sancionar a Estados Unidos con alimentación, que no entre ni una libra de comida en tierra, aire o puerto dentro de Estados Unidos en esta temporada donde el clima no ayuda a Estados Unidos a producir alimentos, les aseguro que Estados Unidos aprenderá una lección realmente, que es una sanción de alimentación, que es una sanción económica, que es una sanción comercial. Pero lamentablemente hay muchos presidentes que se arriman, que se subordinan, que se dejan chantajear por el dinero de papel de Estados Unidos. Y es por eso de que creo que en estos momentos la humanidad tiene mucho que hacer, tiene mucho que reflexionar, y que de todo eso seguramente saldrá un nuevo orden mundial para que los pueblos se puedan salvar de esta tragedia de la humanidad. Porque en estos momentos, los únicos que realmente llama la atención también, hay que criticar a China también en la forma que cómo han manejado eso, porque sabemos que el doctor quien descubrió esa enfermedad en China se murió, y que en la forma de que China cómo combatió esa enfermedad, pues lograron contener esa enfermedad. Hoy que creo que la ciudad de Wuhan, donde nació esa, que fue el epicentro primero, pues hoy ya se reabrió para su economía, para su estabilidad social, para una normalización de vida. Entonces eso también es una esperanza a la humanidad, de que hay una solución, de que hay un fin a esta crisis al de la humanidad. Pero lamentablemente creo que los que vamos a sufrir mucho son los pueblos, donde hay gobiernos realmente que solo protegen sus intereses, como vemos en las redes sociales ahorita, países sudamericanos, países centroamericanos, en donde hay mucha muerte. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de salud, no hay una atención, no hay una inversión en la salud, en la educación para la mayor población, que son los indígenas, que son los descendientes de este continente, que creo que esperemos que no lleguemos a ser una estadista, no ser parte de una estadista
de miles o millones de muertes con esta crisis pandémica. Pero como siempre, en mi punto de vista, ninguna religión se ha salvado de esto. Yo siempre he dicho, para que exista una cura de algo, algo tiene que existir. Y para que exista el cielo, el paraíso, que muchos quieren ir, debe existir algo. Pero ese algo no existe a quienes ellos adoran todos los días. No existe. Es por eso de que no hay salvación mientras que no exista alguien que pueda sacar, o que el humano se pueda enfocar, como hoy en día existe una crisis humanitaria, existe una pandemia, existe una nueva enfermedad que la ciencia tiene mucho que juntar entre todos los países en la manera que se ha desarrollado. Sabemos que los primeros contagios fue con las personas que habían ido en aviones en otros países, pero también hay otro misterioso caso que viene a reforzar la madre naturaleza, que en lo que yo me enfoco es de que hay casos, como pasó en California, en una persona que no tenía ningún contacto con nadie, ni había viajado, pero se contaminó de esa enfermedad, se contaminó de coronavirus. Y como el otro caso, en Centroamérica, en Guatemala, una comunidad indígena, donde un miembro de la comunidad se contagió o trajo o esa enfermedad se desarrolló en su cuerpo sin haber viajado, sin haber tenido contacto con ninguna persona contagiada, y ese virus apareció en el cuerpo de esa persona, en esa comunidad. Entonces ahí es donde entra en lo misterioso de la naturaleza, que la naturaleza es muy grande y es muy poderoso, y es por eso que es hora de que el ser humano aprenda a respetar la naturaleza, aprenda a someterse bajo el orden del aire, de la madre tierra, del agua, bajo la luna, bajo el sol, y aprenda a valorar el aire, que aún es el que nos mantiene vivo. Pero si el aire se convierte en una epidemia, que hoy en día muchos están adentro de sus casas, que ojalá que ese aire tenga compasión a nosotros, porque si no, creo que va a haber lo que está escrito en la Biblia, donde va a haber pestes, va a haber muerte, no va a haber comida, que la gente va a tener miedo de salir en la calle, porque al salir a la calle van a enfrentarse con la muerte de la naturaleza. Es por eso de que mucha reflexión, mucho que pensar, mucho que evaluar, mucho que valorar en este mundo que estamos viviendo todo el ser humano en el planeta, donde quiera que estemos. Y para que cambiemos, para que el mundo cambie, tenemos que ser el ejemplo nosotros mismos, desde nuestra propia cosmovisión cultural o desde nuestras propias casas, porque sabemos muchos hoy presidentes, políticos, que están sugiriendo cómo podemos combatir eso, pero sin embargo ellos no ponen el ejemplo a la población. Y siempre habrá mentes brillantes como son los seres humanos en la ciencia, que ojalá puedan lograr llegar a una conclusión para que esta enfermedad se dé a conocer de dónde vino, o que simplemente quede en manos de la naturaleza. Saludos y compartan el video, y estaremos hablando en el idioma inglés y en el idioma americano, que es el idioma maya que yo hablo. Entonces compartan el video y estaremos de vuelta con más sobre el tema en diferentes formas, y esperemos que nos deje un comentario y que nos siga en nuestras redes sociales y que nos siga en nuestro canal América Patria APG. Saludos y compartan el video y estén fuertes. Aplican la inteligencia emocional, porque si ustedes aplican lo que es el nerviosismo, lo que es el pánico, es por eso
de que el coronavirus apareció en comunidades donde no había contado, porque puede ser la raíz del nerviosismo, porque eso mismo crea mucha debilidad en el ser humano, tanto corporal y mental. Saludos y compartan el video.